Bueno, ahora vamos a ver cómo desde la función de transferencia podemos llegar al modelo matemático del espacio de estados, que sería como eh, en la metodología inversa, ¿sí? Para eso nosotros vimos que teníamos la descomposición directa, ¿sí? Que era cuando teníamos una función de transferencia sin factorizar, ¿sí? Entonces, en este caso yo he tomado la siguiente función de transferencia. Bien, que no está factorizado. Entonces, para esto, la descomposición directa nos decían que primero debíamos multiplicar, ¿sí?, por una potencia de acuerdo al mayor orden del polinomio característico del numerador en la misma potencia pero en negativo. ¿Está bien? Entonces, esto recuerden que es I sobre U. Bueno, si multiplicamos en el numerador nos queda 5s a la menos 2 más 10s a la menos 3 sobre, ¿sí?, 1 más 11s a la menos 1, 4s a la menos 2 más 48s a la menos 3. Luego, ¿sí?, nos decía que debíamos multiplicar por una variable auxiliar, que le pueden llamar P o como ustedes quieran, ¿sí?, tanto el numerador y el denominador. Bueno, y luego, una vez que teníamos esto, igualábamos los numeradores y denominadores, y en el denominador teníamos que dejar la ecuación en función de causa-efecto, en donde teníamos que despejar la variable P. Esto va a quedar igualado a eso, y acá yo directamente voy a poner P de S es igual a U de S, obviamente, ¿sí?, menos 11S a la menos 1 P de S, menos 4s a la menos 2 pds, menos 48s a la menos 3 pds. ¿Sí? Entonces, ya ahora, con estas dos ecuaciones, podemos comenzar a armar el diagrama de estado. Yo las voy a transcribir acá arriba. Voy a poner que I es igual a 5s a la menos 2 pds más 10s a la menos 3 pds, y P es igual a U menos 11s a la menos 1 pds menos 4s a la menos 2 pds menos 48s a la menos 3 pds. ¿Bien? Bueno, entonces, una vez que tenemos eso, ya podemos pasar a armar, ¿está bien?, el diagrama de estados. Vamos a empezar por la entrada, que es U, ¿sí? Este es U, entonces en este nodo, ¿sí?, yo tengo PDS. Si lo multiplico por S a la menos 1, el primer integrador, ¿sí?, acá tengo S a la menos 1 PDS. Entonces acá ya puedo realimentar los menos 11. ¿Bien? Luego lo vuelvo a multiplicar por otro integrador, ¿sí?, y tengo S a la menos 2 PDS
por lo tanto acá realimento para ir formando esta ecuación con menos 4. Y si lo vuelvo a multiplicar por otro integrador más, ¿sí? Acá tengo s a la menos 3 pds, que lo puedo realimentar acá con menos 48. Ahora, para obtener la salida, fíjense que tengo este por 10 y necesito también de este, bien, multiplicarlo por 5. Y acá ya obtuve la salida. Ese sería el diagrama de estado que me queda. Y bueno, y ahora entonces tengo que definir mis variables de estado, ¿sí? Que la defino a la salida de cada integrador. Bien, y por lo tanto acá este va a ser x.1 y este va a ser x.2. Bien, y tenía que borrar los trayectos en donde estaban los integradores para poder obtener las ecuaciones de estado. Entonces, fíjense que x.1 solamente en este punto le llega x2. x.3 perdón, x.2 solo le llega x3 y x.3, que me olvidé de marcarla, que es esta que tengo acá, a esa le llega menos 48x1 menos 4x2 menos 11x3 más la entrada. Bien, y mi salida, bien, le llega 10x1 más 5x2, bien, y la entrada no llega por ningún camino. Bien, entonces yo de esta manera ya puedo armar mi matriz, ¿sí? Fíjense que para x1 solamente aparece x2, por lo tanto es el segundo elemento de esa matriz. Para x2 solamente aparece x3, es el tercer elemento. Y para x3 aparecen todos, bien, x1, x2, x3. Esta forma, si ustedes recuerdan, es la forma canónica controlable. Por lo tanto, cuando yo hago descomposición directa, si yo coloco las variables de estado de manera decreciente, ¿sí? A partir de la salida de los nodos de los integradores, siempre llego a la forma canónica controlable, en donde, si ustedes recuerdan, este es el coeficiente A0 de la ecuación característica, este es el A1 y este es el A2. Bien, en donde están ordenados de manera creciente los coeficientes de la ecuación característica cambiados de signo. Bueno, la matriz B, en este caso es 0, 0, 1, que también la forma canónica controlable 1 tenía que tener esta forma, y la matriz C es 10, 5, 0, y la matriz D es 0. Bien, esa sería la descomposición directa. Ahora vamos a ver la descomposición en serie y de luego la descomposición en paralelo. Ahora vamos a ver, con la misma función de transferencia yo la voy a descomponer en sus raíces, digamos, de la ecuación característica, y vamos a hacer la descomposición en serie. Bien, entonces la función de transferencia, que era 5s más 10, yo la puedo escribir como s más 3 por s cuadrado más 8s más 16. Bien, bueno, esto es así porque tiene un par de raíces dobles en menos 4, ¿sí? Entonces, ahora yo tomo, esto yo lo puedo escribir como 5s más 10 sobre s más 3 por 1 sobre s cuadrado más 8s más 16. ¿Bien?
Entonces ahora tengo dos bloques conectados en serie y los puedo trabajar para hacer el diagrama de estado también así. ¿Bien? Entonces, tomo el primer bloque, hago descomposición, la misma descomposición que vimos en el ejercicio anterior, ¿sí? Esto era igual a I sobre U, ¿bien? Entonces tenía que multiplicar, en este caso voy a multiplicar y dividir por S a la menos 1 y luego colocar la variable intermedia esta P. Hago todo eso, ¿bien? Y llego a ¿qué me queda? I1, ¿sí? Porque va a ser la salida de este, yo le voy a llamar I1, que va a ser la entrada al siguiente. I1 me queda igual a P por 5, ¿sí? PDS por 5 más PDS por S a la menos 1 por 10. Y PDS, acuérdense que había que despejarla, me va a quedar igual a U menos 3, ¿sí? S a la menos 1 por P. ¿Bien? Esa es I1. Y para el otro bloque, bien, ahora tomo la salida es I y la entrada va a ser I1. Bien, el siguiente bloque, que es 1 sobre S a la 2 más 8S más 16, hago lo mismo, pero ahora tengo que multiplicar y dividir por S a la menos 2 y definir la variable intermedia. Entonces, la salida, bien, me va a quedar igual a S a la menos 2 por P de S, y la variable intermedia esta, P1 lo vamos a poner, bien, va a quedar igual a I1 menos 8S a la menos 1 PDS menos 16 S a la menos 2 PDS. Bien, entonces ahora lo que hay que hacer es primero hacer el diagrama de estado para esta parte y luego hacer el diagrama de estado para esta parte y unirlos. ¿Bien? Entonces, la entrada U, ¿sí? Que es acá, menos de algún lado por 3, que va a venir del PDS. Acá obtengo que S a la menos 1, perdón, acá obtengo PDS. A ese PDS lo multiplico por el integrador S a la menos 1, acá tengo S a la menos 1 PDS y ya lo puedo realimentar ahí. ¿Bien? A esa S a la menos 1, ¿sí? Lo multiplico por 10 y de acá sale otra flechita que es esta, que le pongo la ganancia 5 y acá obtengo lo que es I1. I1 va a ser la entrada a este bloque que está acá. I1 por 1 menos 8, ¿bien? Menos 16 de esta me va a dar igual a la P1. Acá me olvidé de ponerle P1. P1 lo integro y obtengo S a la menos 1 P1, que viene por acá. Lo vuelvo a integrar y obtengo S a la menos 2P, que viene por acá. Bien, y la salida es directamente S a la menos 2 por P. Bien, entonces ahí ya tengo el diagrama de estado. Devuelvo, vuelvo a definir, ¿sí?, a la salida de cada integrador una variable de estado, ¿sí? La voy a ordenar de orden decreciente. Este es x3, acá voy a tener x2 y acá voy a tener x1. ¿Bien? Entonces, acá obtengo x.1, x.2 y acá obtengo x.3. ¿Bien? Borro esos trayectos y voy a pasar a poner acá arriba
las ecuaciones de estado. Bueno, entonces, x1, x.1, ¿sí? Es igual a x2. A ese nodo solamente llega x2. x.2, fíjense que llega x2 y x1. Menos 8, x2, menos 16, x1. ¿Bien? Y a su vez llega x3 y la entrada. ¿Bien? Entonces tengo más 10x3 más 5, ¿bien? U. Todo eso llega a x.2. A x.3, ¿bien? Llega solo x3 y la entrada U. Hacemos uno. ¿Está bien? Y la salida I es igual a x1. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora vamos a escribir la matriz A que quedó igual. 0, 1, 0, ¿sí? Solamente está la variable x2 en x.1. En x.2 está x1, x2 y x3. Menos 16, menos 8, 10. Y en x3 solo está la variable x3. La matriz B, fíjense que aparece solo en la variable x.2, la entrada, y la en x.3 también. Y la matriz C tiene la forma de 1, 0, 0. La matriz B no tengo ningún trayecto que comunique la entrada con la salida. ¿Bien? Entonces esas serían las matrices del modelo matemático en espacio-estados. Esta forma o esta descomposición no establece ninguna forma particular de las transformaciones que vimos a la canónica controlable, la diagonal, etc. Pero fíjense que sí sería otro modelo matemático para la misma función de transferencia que trabajamos en la descomposición directa. ¿Bien? Entonces estas quedan otras matrices definidas. Bueno, ahora vamos a ver el último ejercicio, ¿sí? Con la descomposición en paralelo. La descomposición en paralelo, recuerden que teníamos que hacer descomposición de fracciones parciales simples, ¿bien? Entonces, con la misma función de transferencia que venimos trabajando, justamente voy a trabajar con esa, por lo que queda un par de polos dobles, ¿bien? Ya que después cuando ya les voy a mostrar el diagrama de estado cómo tienen que trabajar con los mismos. Bueno, esto para hacer descomposiciones en fracciones parciales simples, ¿sí? Lo que hacían era definir estos o encontrar el valor de estos residuos, ¿bien? Y cuando tenían polos dobles ponían el B1 con el mayor exponente y el B2 con el exponente a la 1. ¿Bien? De todas maneras recuerden que este residuo está relacionado con esto. Esto es lo que tenemos que recordar. Bueno, y para encontrar los residuos, ¿sí? Se multiplicaba y dividía por el mismo factor, ¿bien? En caso del A. Entonces, y de luego se tomaba el límite de S tendiendo a la raíz, por lo tanto esto se anulaba, esto se simplificaba, con el S más 3 que multiplicaban a ambos miembros,
Y entonces el A les quedaba el límite de S tendiendo a menos 3, ¿bien? De 5S más 10 sobre S más 4 al cuadrado, ¿bien? Reemplazando el menos 3 ahí, lo que obtienen es que A vale menos 5, ¿bien? Para el caso de B1 también se podía hacer lo mismo, ¿sí? Se multiplicaba todos los miembros por S más 4 al cuadrado, entonces todo se hacía 0, excepto el B1, ¿bien? Y se tomaba el límite de S tendiendo a menos 4, y acá les va a quedar 5S más 10 sobre S más 3. Bueno, y el valor de B1 es igual a 10. Y para este caso se podía derivar, que era la manera más fácil. Se tomaba la derivada de esto multiplicado por S más 4 al cuadrado y se hacía la derivada primera. Bueno, si hacen eso, lo otro se va, ¿no? El S más 4 al cuadrado se va. Si toman la derivada de esto, bien, les va a quedar 5 por S más 3 menos. Bueno, reemplazan, ahora sí, ¿sí? Ahora toman el límite de S tendiendo a menos 4 y reemplazan acá, entonces les va a quedar menos 5 más 10 sobre 1 al cuadrado igual a 5. Bien, y ese sería el valor de P2. Bueno, y eso ya les queda escrito, ¿sí? Como fracciones simples sumadas. Bien, y quedan bloques simples. El único cuidado que tienen que tener acá es en esto, porque en realidad cuando les quedan raíces reales y distintas, ¿sí? Ustedes tienen que I, bien, es igual a sobre S más 3 por U más D1 por U sobre S más 4 al cuadrado. Bueno, y acá donde todos cometen el error es que les quedaría esto que está acá. Pero en realidad, como este residuo sale de la forma de resolver desde la descomposición en fracciones parciales simples, acá no puede estar la entrada, ¿bien? Entonces, este está relacionado con el cuadrado, que es la raíz cuadrada de la raíz de multiplicidad, ¿bien? Pero sí nos quedan bloques simples para trabajar. Esto no tiene sentido que hagamos la descomposición directa de este bloque tan simple, porque ustedes ya más o menos la han visto con los otros dos, ¿bien? Y bueno, y de este también quedan muy simples para hacer la descomposición directa, digamos. Voy a reemplazar por los valores que nos dieron. Este era menos 5, este era 10 y este era 5. Bueno, ¿sí? Entonces, fíjense que en esta descomposición, ¿sí? La entrada va a alimentar a la variable x1, acá hay un s a la menos 1, que realimenta con menos 3. Acá yo tengo x1 y acá tengo x.1. Y la salida va a estar multiplicada por 5. Y acá tengo y. El segundo elemento, que es el cuadrático, ¿sí? Fíjense que la entrada también vale 1. Bien. Y acá
yo tengo S a la menos 1, ¿sí? Voy a tener en este nodo x2, ¿sí? Y acá tengo x punto 2 y voy a realimentar con menos 4. Pero acá a la salida, obviamente que de este x2 va el 10. Pero fíjense que este x2, este x2 punto, ¿sí? Va a entrar a este x2 lo tengo que volver a integrar y va a ser la entrada del siguiente bloque, ¿sí? Que de vuelta yo vuelvo a integrar y acá es que aparece la x3 y acá tengo x punto 3. Acá realimento con lo mismo, con menos 4. La diferencia está que a la salida va a llegar un 5. ¿Bien? Entonces, a este bloque que está acá no llega a la entrada porque es la raíz múltiple. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes tienen raíces múltiples o raíces complejas conjugadas, van a llegar a la matriz de Jordan. En esta descomposición en paralelo o se llega a la diagonal, a la matriz diagonal, o a la matriz de Jordan, en donde si son raíces todas reales y distintas, en la diagonal van a estar los autovalores de la matriz A. Y en la de Jordan también van a aparecer los autovalores, pero acuérdense que no era diagonal pura, sino que aparecían los menos 1, los unos arriba y formaban un bloque particular de Jordan. ¿Está bien? Entonces, una vez que ya tienen el diagrama de estado, ¿sí? X.1, fíjense que es igual a U menos, ¿sí? 3x1. X.2, ¿sí? Que es este que está acá, es igual a U menos 4x2. X.3, ¿sí? Es igual a menos 4x3 más 1, ¿bien? X2. Y la salida, ¿sí? Es 5 veces, perdón, este es menos, ¿no? Menos 5x1 más 10x2 más 5x3. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes formen las matrices, ¿sí? La matriz A, en la variable x.1 solamente aparece el valor de menos 3, x1, y los demás son ceros. En la variable x2, ¿bien? Va a aparecer el menos 4 de x2 y los demás son ceros, ¿sí? Y en la variable x3 aparece 0, 1 y 4. ¿Sí? Bueno, en realidad este me acaba de invertido. Perdón, yo he definido mal. Esta es la variable x3 y esta es la variable x2. Y ha habido un error, entonces acá. Porque el bloque de Jordan, el 1 tiene que estar acá. ¿Bien? Siempre este va a ser el bloque de Jordan. ¿Sí? Y tiene esta forma, en la diagonal principal están las raíces que se repiten y arriba empiezan a aparecer unos. ¿Bien? Entonces esa es la característica de esta matriz. Pero en la diagonal están los autovalores, ¿sí? Que se corresponden a los polos de esta función de transferencia. La matriz B, en este caso va a ser 1, 0, 1. ¿Bien? Porque están en x1 y en x2. Y la matriz C es menos 5, 10, 5. B es 0 porque fíjense que no se comunica de ninguna manera la entrada con la salida. Si hubiera una comunicación tendría que venir un lazo por acá. ¿Bien? Bueno, y esa sería la descomposición en paralelo.
A ustedes les va a quedar trabajar un poquito y ver algún ejemplo. En la carpeta apuntes de la plataforma Moodle hay una punta en donde hay un montón de ejercicios resueltos con estos tipos de ejercicios que yo les he dado hoy. Y en la página más o menos 115, 116 están los ejercicios que se corresponden a las transformaciones. Por lo tanto, ahí hay ejemplos de cómo se obtiene la matriz de transformación a la canónica controlable, a la canónica observable, a la matriz de Jordan y a la matriz diagonal. ¿Bien? Entonces, si bien ustedes pueden usar los comandos, está bueno que puedan revisar esos ejercicios para entender cómo se forman las matrices de transformación y trabajar un poco con eso. Eso les queda a ustedes de tarea para la casa. Bueno, nos vemos.